Buenas tardes a quienes se van sumando. Estamos esperando a Juan desde Argentina. Ahí veo gente conocida. Jessica, ¿cómo estás? Montreal, Canadá. Juan Tevez, ¿cómo le va? Buenas, toda la gente que se va conectando. Otro día de cuarentena, otro día de debate y reflexión. Estamos esperando a Juan Grabois para charlar sobre cómo está la cosa en Argentina, cómo está la cosa en lo que no se suele contar en los medios. Maruxa desde España, ¿cómo te ha tratado la vida por allá? Mucha gente de muchos lados, qué bueno, qué bueno. Ya estamos a 4 meses de cuarentena y ya no sé qué sería sin estos vivos para estar conectado y charlar con gente que tiene cosas buenas para contar. Bueno, cuánta gente que se está sumando. Nos falta Juan, que lo estamos esperando. Marcos Mesone desde el estado Bolívar, el Callao, Tierra del Oro, desde La Plata. Cronopia. Ahí está, desde el Callao. Hace mucho que no voy para allá, desde el Palomar. Lomas de Zamora, mirá, estamos de todos lados. Sí, una visita de López Obrador a Washington estaría bueno. Ahí está Juan, así que ya lo voy a invitar. Ya hay mucha gente conectada. Veo que hay mucho interés en ver cómo está la cosa por allá. Buenas tardes. Hola compañero, Marco, ¿cómo estamos? Bien, acá, entrando ya en la finalización del 4.º mes de cuarentena. Así que bueno, Ajá. día. ¿Dónde estás? En Caracas, la mismísima. ¿Y cómo anda todo por ahí? Bueno, la primera ciudad que empezó la cuarentena, así que nada, aguantando, acompañando las diferentes iniciativas para frentear la situación, con las comunas, las políticas del gobierno y nada, semana tras semana viendo cómo se le ocurre algo a Estados Unidos para ver cómo desestabilizar un poco más. Así que no hay tiempo para aburrirse. ¿Cómo está el gobierno, la situación interna? Gobierno, la situación interna del pueblo, ahí, tirate una línea para contarme un poco a mí también. Bueno, mirá, qué pregunta. Yo te diría que hay un tema macro, que es el tema del bloqueo económico, y cómo se hace para poner en funcionamiento una economía bloqueada, bajo asedio, con una oposición que por un lado hay un sector que apuesta a las elecciones, cada vez mayor, y un sector que está alineado, pase lo que pase, con la línea de esto se sale por la fuerza sí o sí, y presentarse a elecciones es hacer el juego al régimen, ¿no? Eso es la oposición. Y adentro del chavismo, bueno, es un espacio complejo, está el gobierno, está el partido, está la organización popular, más que movimiento es organización popular, ¿viste? Que fue todo un proceso de llamado desde Chávez y el Estado a que la gente se organizara. Entonces no tenés como identidades de movimientos, pero una trama de organización en todos los territorios, que en este momento para repartir alimentos subsidiados, para hacer prevención ante la pandemia, para todo eso tiene un rol central, porque la verdad que el Estado no da abasto por sí solo, así que ahí hay una de las lecciones más interesantes y todo eso está como en resistencia, digamos, ¿no? Así que bueno, sacando calculitos de qué están pensando desde Washington y qué se está viendo acá en los sectores más necesitados, ¿no? Donde hay más organización comunal. Así que interesante, interesante. Escúchame, bueno, tengo un montón de preguntas, pero voy a ir ordenándolas de a por una. Primero, una cuestión que me parece importante, porque no suele estar mucho en los medios, es cómo está la realidad
en los sectores populares, para decirlo de forma general. Te he escuchado varias veces hablando de eso, he escuchado a varias personas contando sobre la situación cada vez más difícil, y en ese contexto, ¿cuál es la tarea que están teniendo los movimientos, qué están desarrollando? Y un poco, digamos, más que, o sea, lo numérico, pero también en las percepciones más de estar ahí, qué se está sintiendo y qué se está intuyendo de lo que puede estar por venir en el conurbano, en las villas y también a nivel nacional, ¿no? Yo creo, por lo que vivo, o sea, depende por dónde ves el elefante y cómo lo abordás. Eh, si uno compara el resto de Sudamérica, por lo menos, el cono sur, la Argentina está muy bien parada en la cuestión sanitaria y con una orientación correcta sobre cuáles son las prioridades en este contexto. Es decir, hay transferencia de recursos a los sectores populares a través de un sistema de seguridad social muy robusto que tiene la Argentina, con mucha capilaridad a partir de los dos grandes programas que son la asignación universal por hijo y lo que se llamó la moratoria jubilatoria, que tiene otro nombre, creo que es Juan el nombre. Che, Marco, ¿por qué no apagás un toque el micrófono tuyo? Y podés, y después cuando me preguntás lo levantás, porque yo escucho como frito, no sé si es que acopla. No, pero a ver si ¿Podés? pongo, ¿Podés hacer eso? voy a, voy a poner los audífonos a ver si funciona mejor, dame un segundo. Eh, dale. Perdón ahí a todos, es que me viene el eco. A ver, Ahí está, dice, a ver. Por ahí la conexión es así. ¿va mejor así? Bueno, creo que sí, creo que sí. Sí, sí, me parece que sí. Bueno, Bien. entonces, te decía, si vos lo ves comparativamente y en lo macro, tenemos un gobierno que prioriza la vida sobre la apertura indiscriminada de la economía y de los negocios y que está poniendo plata en los sectores populares. Si vos lo ves de la perspectiva de la vida interna de la trama social barrial y el rol de los movimientos populares, te da ganas de llorar de emoción el nivel de mística y solidaridad que hay por abajo en la, por ejemplo, enorme red de comedores populares que se desarrolló en la Argentina, son más de 10.000, con un laburo sistemático, organizado, de preparación de alimentos y de entrega de alimentos cocinados a los compañeros que están más en la lona, enfrentando también los riesgos que supone. Es decir, es muy, muy bueno el trabajo que se hace en el territorio y ha evidenciado un nivel organizativo del pueblo que no se sabía. Después hay otro plano de análisis, o dos planos de análisis más. Uno es la implementación de las políticas públicas, que para mí desnuda la degradación del Estado en los últimos 35 años, muy profundizada durante los 4 años de neoliberalismo, que es un poco, tomando la expresión tuya, no alcanza, no llega, no tiene capacidad de planificación, es decir, lo que puede hacer son básicamente transferir recursos a través del sistema de seguridad social o darle recursos a las organizaciones comunitarias para que hagan lo que pueden, pero no puede articular estrategias en el territorio ni de recuperación económica. Es decir, hay problemas serios de eficiencia, de eficacia en la gestión de lo común. Por otro lado, mi sensación es que no hay una elaboración robusta de
un plan post-pandemia. No hay una definición clara de cómo se va a salir de la catástrofe social que se va a vivir en la Argentina, con un 50% de pobres en nuestro país y sin perspectivas de una rápida recuperación macroeconómica en términos de la economía liberal. Es decir, mi percepción es que sin una muy fuerte intervención del Estado en la perspectiva del programa de tierra, techo y trabajo, que es como lo llamamos nosotros, pero al menos focalizada en reactivar la actividad económica con trabajo y con mucho trabajo vinculado a la obra pública, al desarrollo territorial en la Argentina, a la economía popular, que pueda ser masificable rápido, vamos a estar en una situación de mucha conflictividad social que se puede expresar de manera más organizada o menos organizada. Menos organizada, que puede derivar incluso en la aceleración de algunas tendencias de penetración del narco que hay en la Argentina, con una expansión de la criminalidad, con acciones o toma de tierra y pequeños focos de conflicto que se van multiplicando sin una organización, más espontáneos, o puede adquirir un carácter organizado en un difícil equilibrio que hay dentro de una coalición de gobierno, de la que por lo menos yo como integrante del Frente Patria Grande soy parte, ¿no? O una coalición política, que es el Frente de Todos, pero también con una responsabilidad en el movimiento popular de garantizar los derechos elementales de nuestro pueblo. En ese sentido, a veces es difícil plantear que hacer un diagnóstico acertado no es ser agorero de nada, digamos, ¿no? Hay como un miedo a plantear algunas discusiones, pero yo creo que es el momento de saldarlas porque después va a ser tarde. Si no se le tiene el pulso al subsuelo de la patria, que ha acompañado heroicamente, podría decir, la trinchera del COVID, que ha acompañado y resistido privaciones muy grandes durante estos meses, cuando termine esa psicología de la economía de guerra que hay en este momento, que es la trinchera, la solidaridad, estar bancando la parada, y vuelva a la nueva normalidad con más precariedad, con más miseria y sin una clara perspectiva de futuro, será de una manera o de otra, pero va a estar en juego la estabilidad política. Y a esto hay que sumarle que recientemente se ha reorganizado la derecha, ha establecido una nueva ofensiva a partir de un intento de expropiación que fallido, mal planificado, con una decisión titubeante, que no se pudo concretar y que dejó debilitado al gobierno, que era un instrumento fundamental para el proceso de recuperación con justicia social de la Argentina, porque permitía tener una pata en un tema que es estructurante de la economía nacional, que es la exportación de origen agropecuario, para poder mantener precios testigos, para poder, si se quiere, blanquear un montón de contrabando que hay en el sector agrosojero y minero y de las exportaciones, son escandalosamente opacas, para poder garantizar precios de referencia, y esta ofensiva que es minoritaria incluso dentro de la oposición, digamos, ¿no? Hay un ala, como planteabas un poco ahí, hay un ala que es muy violenta y muy gorila, y hay un ala más moderada, democrática, que tienen contradicciones entre sí, pero con las restricciones de movilización popular que tenemos en el marco del COVID,
han ganado las calles, han ganado la iniciativa planteando algunos debates falsos, y bueno, es una pelea, ¿no? Todavía no, o sea, es una pelea que se va dando, no está saldada, ellos también hacen sus trastadas y develan su verdadera naturaleza, con la miserabilidad en el abordaje de algunos temas que han sucedido, pero que está ahí, que está latente, que está agazapada, o a veces mostrando los dientes, y que no hay una cohesión, por lo menos a mi juicio, suficiente en nuestro espacio para plantearle al pueblo un programa de transición y de salida entre la situación actual y un orden más justo para promover nuestro país y un mayor nivel de justicia en nuestro país. Eso es un poco la visión general que yo te puedo compartir. Ahí estaba en ese contexto leyendo la propuesta del Plan General San Martín, o sea, una serie de iniciativas para justamente hacer frente a esta situación de emergencia, y que los números anticipan que se va a poner peor. Y esto no es solo Argentina, digamos, el cuadro regional y mundial con la recesión evidentemente va a empujar a una disputa. Hay menos, ¿cómo se reparte ese menos, ¿no? Entonces está ese Plan San Martín, uno detecta lo que pasó con el intento de expropiación de Vicentín, la propuesta de un impuesto sobre las grandes fortunas, entonces una serie de intentos de avanzar. Entonces yo tendría una pregunta que va sobre las posibilidades, ¿no? O condiciones tal vez. ¿Qué condiciones hay para avanzar en lo político, en este gran espacio que es el frente de todos? Las posibilidades en lo económico, posibilidad y necesidad, digamos, ¿no? O sea, qué situación hay para implementar estas políticas, pero también no verlas necesariamente como un gasto, sino como una inversión, una construcción. ¿Qué posibilidad dentro de la institucionalidad, pensando en la máquina del Estado, que muchas veces es una máquina de reproducción del orden, o sea, sabe más reproducir lo que hace mal que trabajar en pos de una transformación, digamos, ¿no? Y qué condiciones hay subjetivamente, es decir, una serie de ideas fuerza como un impuesto a las grandes fortunas o un salario mínimo igualitario, tal vez en un momento determinado no tiene mucho eco en la sociedad, pero en un momento de crisis y excepción como este, donde se revaloriza la necesidad del Estado, donde se ve que hay que hacer algo, tiene tal vez mayor posibilidad de aceptación social, de ser apropiado como una idea necesaria. Entonces, sobre esta idea de qué posibilidades hay o con las condiciones para avanzar en esto. Entonces, un poco contar el Plan San Martín para que se entienda, porque todavía no se conoce mucho, me da la impresión, y cómo ves el terreno para desarrollarlo. Bien, ahí con un espacio de compañeros, tanto del Frente Patria Grande como del Movimiento de Trabajadores Excluidos, armamos esta propuesta, que tiene un antecedente en los programas de buen gobierno, que fue el aporte del Frente Patria Grande y las organizaciones cercanas al Frente Patria Grande durante el proceso electoral, donde hacemos eje fundamentalmente en lo que hace a la vida de los excluidos del mercado laboral, inmobiliario, de la ruralidad formal, que a su vez tiene un impacto en sectores medios, ¿no? Un impacto indirecto en sectores. Nosotros pensamos en el Plan San Martín como algo más abarcativo, pero aportamos desde lo que conocemos por nuestra militancia sectorial, que es lo que conocemos, las condiciones subjetivas, conocemos el terreno, el territorio, las posibilidades que tienen y los límites que tienen los movimientos realmente existentes hoy, las posibilidades presupuestarias. En ese marco, nosotros planteamos que cada una de estas T expresa un sujeto social y un programa de transformación. Como sujeto social, cuando hablamos de tierra, hablamos de los campesinos, los pequeños productores, los horticultores, los pueblos originarios, y hablamos de un programa de transformación, que es la reforma agraria, la agroecología y la redistribución de la población en el territorio, que en nuestro país tiene la característica de estar excesivamente concentrado en los centros urbanos, lo que es malo en sí, pero doblemente malo en un contexto de pandemias y COVID, y que cosas que uno tiene la sensación, aunque no tengo los datos científicos para afirmarlo, pero tiene la sensación de que se va a repetir, digamos, de que va a haber un COVID-20, un COVID-21, 22, algo
va a haber rebrotes y que el impacto, cuando hay hacinamiento, cuando hay precariedad urbana, cuando la población está concentrada, se multiplica muchísimo. Y que tenemos un territorio que está en un altísimo porcentaje despoblado. Nosotros tenemos el 93% de la población en centros urbanos. Es decir, solamente el 7% vive en el campo. Y el 7% vive en el campo, algunos dicen que es un poquito más, pero no pasa del 9%. En el campo o en pequeños pueblos. La revitalización de esos pequeños pueblos, la redistribución de la población en el territorio, es una tarea nacional, no es solamente de los sectores más humildes, pero que hoy hay condiciones que no había antes para que muchas familias jóvenes, sobre todo, quieran ser como pioneros en la recuperación del territorio, del repoblamiento del país, porque quieren una vida libre de todas las pestes sociales y sanitarias y ambientales que los modelos de mal desarrollo del capitalismo dependiente han condenado a enormes masas de nuestro pueblo. Cuando hablamos de techo, hablamos de otro sujeto, que son los vecinos y vecinas de los barrios populares, de 4.500 barrios populares que hay en la Argentina, donde viven más de 5 millones de hombres y mujeres, sin agua, sin luz, sin cloacas, con viviendas extremadamente precarias, y que buscan de alguna manera urbanizar esos barrios, o como decimos un poco acá, generar la integración urbana de esos barrios, porque urbanizar es la ciudad blanca que coloniza, ¿no? Y que le da su lógica y no respeta la cultura popular, ¿no? La integración urbana tiene que ver con que cada parte aprenda un poco de la otra, pero yendo a los bifes, son cloacas, es agua, son conexiones eléctricas, es el asfalto, es el cordón cuneta, son el equipamiento urbano, y eso requiere una inversión importante, tanto dentro del barrio como en el desarrollo de nuevas urbanizaciones y nuevos barrios en las cercanías, para decir, ¿no? No en el programa de repoblamiento, pero sí en un programa de desarrollo periurbano que es perfectamente viable y posible. Y cuando hablamos de trabajo, en el caso de nuestra perspectiva sectorial, nos referimos al desarrollo de la economía popular, es decir, del sector de la clase trabajadora, que por la realidad del modo de producción capitalista en el siglo XXI, va siendo expulsado de la relación de trabajo asalariado, y que nosotros creemos que es un proceso que se va a acelerar y que se va a masificar, digamos, que no hay pleno empleo posible en esta etapa histórica, en esta etapa de desarrollo del capitalismo, y que nuestros compañeros y compañeras se van inventando su propio trabajo en los intersticios, en los espacios de descarte del capital, los cartoneros, las ferias populares, bueno, una cantidad de expresiones económicas del pueblo, que no tienen una lógica colectiva, que están dispersas y que los movimientos populares hemos logrado agremiar, sindicalizar en una parte sustancial, por lo menos un 10-15% de ese universo está agrupado con nosotros, y que dándole una lógica colectiva y ampliando los derechos de ese sector para que tengan acceso a la salud, a seguro de riesgo de trabajo, a elementos de higiene y seguridad, y a mayores niveles digamos, de herramientas, materiales, y una planificación del trabajo para que esté mejor entramado con el resto de los engranajes de la economía nacional. Creemos que hay un programa que tiene un enorme impacto en la reconstrucción del país, empezando por los últimos, empezando por los que peor están, empezando por los compañeros más golpeados por el virus neoliberal y ahora por el virus de la pandemia mundial. Ese es un poco el programa, después tiene sus módulos más detallados, vinculados al reciclado social, a la horticultura, a la soberanía alimentaria, sus módulos de cooperativas de manufacturas, es decir, módulos de trabajo que están afincados en una experiencia de muchos años del movimiento popular y del pueblo también, del pueblo menos organizado,
que claramente puede dar resultados y ser una solución que se vaya profundizando y que se vaya dignificando para constituirse en un sector político, social y económico, ¿no? Estas 3T, que pueda tener una participación muy importante en el devenir de nuestra patria chica, por lo menos. La viabilidad de esto, yo la verdad me frustro mucho porque veo que es absolutamente viable y que lo que falta un poco, o sea, que hay un déficit en la estructura política, en la superestructura política, ¿no? Que hay un déficit de comprensión y hay una herencia del neoliberalismo cultural que es la incapacidad de planificar y de ejecutar disciplinadamente un plan, que se suple a veces con la magia de los liderazgos fuertes como el de Cristina, digamos, que es una locomotora y va para adelante, pero en un liderazgo de otra naturaleza como el de Alberto, que es un liderazgo que es más dialoguista, que es más, menos, si se quiere, personalista, para utilizar un término, no es el término correcto, pero es menos personalista, es más de abrir. Eso puede ser bueno si hay equipo, si hay plan, si hay política, si hay eficacia, si hay coraje, o puede ser malo porque diluye la responsabilidad individual en un conjunto que nunca termina de saber bien a quién echarle la culpa de las cosas que no funcionan, digamos, ¿no? Entonces, yo veo que hay posibilidades, pero no veo que se estén, si se quiere, aprovechando, ¿no? Que no veo que se estén aprovechando. Nosotros hemos planteado muy firmemente estos problemas durante los primeros meses del gobierno, incluso de la pandemia, y ahora nos encontramos en la complejidad o en la contradicción lo hemos planteado de la manera que se plantean estas discusiones, que es primero adentro y después a la sociedad. Digamos, yo no creo que las discusiones tengan que quedar en mesas chicas, creo que las discusiones hay que darlas de cara a la sociedad. Pero ahora tenemos el problema de que esta ofensiva de la derecha, de los privilegiados, nos obliga a tener mucho cuidado cuando planteamos posiciones críticas, porque efectivamente tiene una enorme capacidad de utilizar cualquier declaración o cualquier posición pública para dividir, para dañar, para debilitar, para desestabilizar, y en el Cono Sur tampoco estamos libres de injerencismos del norte y de los satélites que hay acá en Brasil, en Chile, si se quiere, ¿no? Entonces, hay que caminar esa cornisa de tratar de impulsar un programa de transformaciones estructurales que permita sostener la paz social, pero en un marco de justicia, y eso requiere, si se quiere, cierta tensionar un poco el frente interno, pero hacerlo sin que eso suponga que efectivamente se le abren puertas a los enemigos del pueblo para hacerle daño al proceso, ¿no? Bueno, esa es un poco la respuesta que hoy puedo dar a la pregunta que planteaste. Bien, y hablando de los enemigos del proceso, uno, si lee en los últimos tiempos las derechas en América del Sur, ve como una mutación, ¿no? O un regreso a viejas formas en algunos casos, ¿no? Es decir, en Brasil una derivación después de un golpe de Estado y un proceso de persecución que terminó en Bolsonaro, que es un formato de derecha más parecido en la forma de encarar la política con lo que hace Trump. Uno ve en Bolivia cómo había un proceso que tenía un nivel de cierto consenso, incluso con sectores empresarios, y de repente se abrieron las fauces y vino un golpe de Estado y tenemos a Áñez,
o Chile, que era la derecha neoliberal que tenía el país bajo orden, que de repente sacó a los militares a la calle, ¿no? Entonces, uno ve que también están reordenando el campo propio del otro lado. En Argentina se logró sacar vía los votos al macrismo, se frenó, pero evidentemente esa derecha se está reorganizando también y un poco lo que decías, bueno, hay un sector más duro y un sector un poco más, digamos, con algunos códigos, podríamos pensar, o digamos que no hace de cualquier oportunidad una forma de, bueno, lo que pasó hace pocos días con el asesinato de Fabián Gutiérrez, digo, incluso algunas cosas éticas. ¿Cómo se ve eso, esa evolución de la derecha que evidentemente se está reorganizando? Con todo el tema de los espías se vio un poco, digamos, por dentro a qué se parece el monstruo, pero evidentemente están jugando fuerte, y cierro con esto, la impresión que uno tendría, no para poner que esto es sobre lo cual se juega el todo, pero sí que el gobierno planteó dos medidas de avanzada, que no son, digamos, unas medidas absolutamente radicales, pero que es, bueno, hablemos de la riqueza, hablemos de la estructura, eso generó una respuesta muy fuerte y que ahí se está jugando un poco tal vez, bueno, se va a poder avanzar hacia los núcleos de poder que sostienen el sistema económico, o lo que se puede en este momento es hasta acá, porque además enfrente la derecha se está transformando y está planteando una nueva arremetida. Yo lo que creo es que, a ver, por un lado, sin avanzar en algunos cambios, lo que va a determinar la debilidad del proceso es el malestar social, porque acá hay cuestiones muy concretas, digamos, no son ni ideológicas, ni siquiera de un gran programa, hay cuestiones vinculadas a la desesperación de nuestro pueblo, a sus niveles de hacinamiento que no se aguantan más. Eh, por otro lado, veo que en momentos de crisis como estos, empieza el Estado a ser un actor necesario, más necesario, para cualquier sector, ¿no? En los distintos polos del conflicto, de las contradicciones sociales. O sea, un Estado que utilice la fuerza para contener ese malestar, o un Estado que intervenga en el proceso económico para transformar ese malestar en un proyecto superador. Pero que el Estado va a estar ahí, el Estado, cuando digo el Estado, no entro en mucha categoría sociológica, el Estado duro, con sus Fuerzas Armadas, la policía, los que tienen los fierros. O sea, está tomando un protagonismo en América Latina que hoy Argentina no se ve porque por la historia del movimiento de derechos humanos en la Argentina, porque Argentina sigue siendo, mal o bien, una suerte de reserva institucional de la región, eh, pero que está ahí también, ¿no? Que está eso latente, que es un momento de inflexión, que tenemos el privilegio y la responsabilidad de vivir un momento de inflexión histórica en América Latina y en el mundo, que no nos encuentra bien parados, que no nos encuentra bien parados, por cuestiones de naturaleza subjetiva. Es decir, por lo menos lo que yo veo acá, pero también lo he visto en Brasil, en Bolivia también lo vi, en menor medida, pero lo vi, que hay una gran debilidad de los cuadros superiores y medios de los procesos de transformación. El liberalismo está muy metido adentro, el individualismo está muy metido adentro, el faccionalismo está muy metido adentro, que hay un problema en la teoría del cambio, digamos, falta un proyecto que te ofrezca un horizonte con claridad, hay una crisis de liderazgos muy grande, hay una tendencia del movimiento popular a ser trampolín para el encumbramiento de los dirigentes en posiciones del Estado, de manera desarraigada del movimiento que representa. Es decir, hay una cantidad, bueno, desde luego hay un problema que yo creo que en esta etapa los dirigentes del pueblo tienen que tomar una opción claramente de renunciamiento a la fortuna personal, digamos, más allá
de la corrupción así propiamente dicha, el choreo, no creo que nuestro campo pueda. Nosotros tenemos pocas herramientas, la unidad del pueblo, la masividad, no tenemos el capital. Nuestra herramienta principal es la ejemplaridad. Entonces, creo que ahí tiene que haber un renunciamiento fuerte a los privilegios, ¿no? Para poder también ser creíbles a la hora de plantear transformaciones profundas. Entonces, que eso hoy nos encuentra con una debilidad que hay que tener en cuenta, que nuestras debilidades son parte de la relación de fuerza. Yo creo que se explica más nuestros retrocesos en la relación de fuerza por las debilidades propias que por las fortalezas del campo contrario. El campo contrario también está sumamente desmoralizado, con dirigentes que parecen sacados de una comedia, una porquería. Pero tienen el capital y tienen los medios de comunicación. Y eso siempre da una ventaja. Ahora, la capacidad organizativa, las ideas, la ética, que son y han sido históricamente el patrimonio de la fuerza de transformación, llegando hasta el heroísmo individual y colectivo, hoy tiene las acciones en baja, digamos, ¿no? No se ve los niveles de compromiso personales y grupales que tienen que acompañar cualquier discurso, narrativa y teoría de cambio profundo. Entonces ahí veo una debilidad que la vamos a tener que trabajar con una perspectiva de mediano plazo, porque no es un tema menor. Bien. Cierro un poco con esto ya, para ver tu mirada sobre el continente. A ver, yo estoy acá en Venezuela, como te decía, que es tal vez el espacio de disputa más descarnado en este momento. Digamos, hace una semana se afanaron el oro en el Banco de Inglaterra, por la calle del medio, y listo, chau oro. ¿Quién lo tiene el oro ese? Y la reina. Ahora ¿La tiene la reina? No, la tiene el Banco de Inglaterra, pero dijeron el oro es de Guaidó y nos lo quedamos nosotros, digamos. Así, digo, una cuestión como... Es decir, este es el presidente de Venezuela a partir de ahora, y como él es el presidente, el oro no te lo doy a vos, Maduro, sino a este presidente, que tampoco se lo doy, ¿no? Y así se afanaron refinerías, así se están afanando el oro. O sea, mientras no se dirime el derrocamiento de Maduro, mientras tanto van quedándose partes del país, ¿no? Ese es el proceso más avanzado. Ahora, al mismo tiempo vemos que en Ecuador están denunciando otra vez la arremetida contra Correa, contra el Partido de Revolución Ciudadana. Ayer salió una acusación por terrorismo contra Evo Morales. O sea, ahí uno ve un tiempo continental, digamos, ¿no? Que evidentemente hay coordinaciones, hay formas comunes de plantear esa pelea y estrategias que se apoyan sobre el lawfare, por ejemplo, en varios países, ¿no? En ese contexto, para ser muy sincero, digamos, Venezuela está viendo cómo enfrenta esta situación, y creo que eso no se le puede pedir mucho más que eso, y está México y Argentina, digamos, ¿no? Como procesos progresistas en términos generales, y en particular Argentina, es decir, lo que pase o no pase en Argentina tiene mucho impacto continental, porque es ahí donde se están gestando, hay más posibilidades, digamos. Lo otro es resistencia a nuevas formas de derecha o viejos neoliberalismos o nuevas militarizaciones. Primero, ¿cómo ves el continente? Y sin querer tirar la mochila sobre Argentina, pero bueno, digamos, entendiendo que lo que ahí se debate y se avanza o no, tiene repercusión continental en un momento donde no hay más espacios de integración, se está intentando rearmar el Grupo de Puebla. Bueno, hay algunos intentos todavía tibios, ¿no? Pero eso, la mirada continental, y en ese lugar cómo se está viendo el movimiento y Argentina dentro de ese cuadro. Yo creo que hay una intención de Alberto de ocupar un lugar de liderazgo, en un sentido, si se quiere, como el que alguna vez ocupó Lula, que de alguna manera buscaba equilibrar las dos tendencias del proceso populares latinoamericanos, una tendencia más moderada, una tendencia más radicalizada, y proteger al conjunto de las ofensivas más
más crueles, más drásticas del imperialismo. Lo que pasa es que las condiciones son muy malas, digamos, ¿no? O sea, el Cono Sur, estamos rodeados acá. Y plantearlo así como vos lo planteaste, lo planteó Alberto, estoy yo solo con México, ¿no? Bueno, eso muestra una debilidad muy grande. Eso muestra una debilidad muy, muy grande. Yo creo que nuestro espacio político se llama Frente Patria Grande porque para nosotros la unidad de la patria grande es un eje estratégico y una condición sine qua non para romper la dependencia y para construir una verdadera unidad de destino. Creo que hoy estamos muy lejos de eso, muy lejos de eso. Y que, como con otro tipo de reformas, se van a abrir ventanas de oportunidad, pero se van a abrir ventanas de oportunidad en el marco de situaciones muy feas. Y que creo que la militancia tiene que estar preparada para eso. Incluso para ayudar a los dirigentes, a los líderes políticos, que no esperaban enfrentarse a una situación así, donde tienen que decidir si cambiar o entregarse, ayudar a que decidan bien, ¿no? Ayudar a que decida bien. ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Yo creo que hay una ventaja de naturaleza espiritual o indirecta, que es la presencia del Papa Francisco, que marca un camino y que legitima una perspectiva anticolonial, ecológica y de redistribución de la riqueza y justicia social. Entonces, que hay que tratar de construir un nuevo humanismo, un humanismo de perspectiva revolucionaria, pero que sea capaz de atraer a lo que vendría a ser el campo ideológico de la socialdemocracia sin diluirse ahí. Hoy lo que está pasando es al revés. Y la perspectiva más socialdemócrata, me guste a mí o no me guste a mí, me sienta más atraído o me sienta menos atraído, a mi juicio, hoy no puede, sí pudo en otro momento histórico, pero hoy no puede enfrentar exitosamente los desafíos que la situación mundial, continental y nacional pone enfrente. Es decir, no creo que sea un momento de moderación. Creo que es un momento de otra naturaleza, creo que es un momento para jugársela. Pero bueno, es una postura muy minoritaria dentro de nuestro frente y yo la planteo así con insistencia porque me preocupa que nuestra militancia más joven se sienta tan rápidamente atraída por proyectos superficiales, ¿no? O por ideas superficiales, o que caiga en el exitismo, o sea, en esa cuestión de los amigos del campeón un día y al otro día la frustración de la derrota y quebrarse. Y me parece muy importante que nuestra militancia tenga claro que las batallas que se vienen por delante van a ser duras y que el mundo no va a ser igual. Puede ser peor o puede ser mejor, pero que no va a seguir girando en esta crisis permanente, porque ni el pueblo se lo va a bancar, ni le sirve al capital. Entonces, es un momento de inflexión para mí. Listo, bueno, no te quito más tiempo, la verdad que bastante completo el asunto, la vamos siguiendo, porque está bien interesante y insisto, digamos, ahí me parece este tiempo continental desarrollándose, hay una serie de debates interesantes, creo que en su momento el proceso venezolano fue vanguardia en ese sentido de cara a plantear debates sobre la democracia, sobre la propiedad,
esta idea del autogobierno, la autogestión. Estamos en otro tiempo, replanteando el rol del Estado, replanteando a ver si le sacamos algo a las grandes fortunas, pero de conjunto hay un diálogo latinoamericano bien interesante que está bueno para ir siguiendo. Así que gracias por el tiempo, gracias a toda la gente que se conectó, que hay bastante gente, y la seguimos entonces. Chao, compañero, nos vemos. Gracias.